Bienvenidos a este video. En el mismo vamos a trabajar sobre un conjunto de comandos del sistema operativo Unix que nos permiten analizar y procesar el contenido de archivos de formato texto para resolver distintas situaciones o distintos problemas. En particular, los comandos que nosotros ingresamos a través de la consola son interpretados por el comando bash, que es el que actúa como intérprete de comandos del sistema operativo. Si yo en la consola ingreso el comando process status, obtengo los procesos actuales que se están ejecutando dentro del sistema por este usuario, y vemos que me muestra el comando process status que solicité, y también muestra que se está ejecutando el intérprete de comando bash. Todos los comandos que yo ingrese por consola entonces van a estar siendo interpretados y ejecutados por el comando bash, intérprete de comandos del sistema operativo. Estos comandos tienen la forma de un proceso que tiene una entrada de datos y una salida de datos. Cada uno de estos comandos actúa como un transformador de datos. Transforma los datos de entrada, los transforma en datos de salida. Uno de los comandos más habituales para trabajar con archivos es el comando cat. El comando cat toma los datos de entrada por defecto del estándar input asociado al número 0. Entrega los datos de resultado por el estándar output asociado al número 1. Y finalmente, si se produce algún error dentro del proceso, estos son informados a través de la salida standard error asociada al número 2. Tomamos, por ejemplo, el comando cat, ejecutamos y vamos a ingresar una serie de valores. Y vemos que automáticamente lo está replicando en la consola, está devolviendo la salida sobre el standard output. Se cierra el ingreso de datos con la combinación de teclas control D. Muy bien, ahora si nosotros queremos redireccionar estos datos de entrada hacia un archivo de salida, podemos poner entonces que vamos a ingresar por el estándar input, que es el teclado, y vamos a redireccionar los datos hacia un archivo datos. Voy a ingresar una secuencia de varios números enteros de 2 dígitos y vamos a grabarlos entonces sobre el archivo datos. Fíjense, con control D termina la secuencia de ingreso y los datos están almacenados en el archivo datos. Si a continuación ejecuto el comando cat seguido del nombre del archivo, obtengo los valores que ingresé anteriormente. Muy bien, a partir de los datos de este archivo vamos a intentar resolver las siguientes consignas. Que tienen que ver, primero, ingresar por consola una secuencia de números y almacenarlas en un archivo. Ya hicimos el proceso con el comando cat y lo almacenamos en un archivo. Ahora se nos solicita que, dada una secuencia de números, encontrar la cantidad de valores existentes. Ya vimos que
con el comando cat espacio datos podemos obtener la secuencia de datos que contiene el archivo. Se nos solicita contarlas. Entonces, para ello vamos a recurrir a generar una combinación de comandos para intentar resolver el problema. Los comandos del sistema operativo admiten una operación de composición en donde la salida de uno es igual a la entrada del otro y la salida final del último proceso es la salida final de la composición de los dos procesos, de manera tal que para obtener la cantidad de valores ingresados en el archivo voy a ejecutar un primer proceso cat sobre el archivo de datos. A la salida voy a construir una tubería para que la salida de este primer proceso actúe como entrada del siguiente y me cuente la cantidad de líneas que tiene, que va a ser la cantidad de valores que tiene el archivo, y me lo muestre por el standard output. Para eso vamos a la consola entonces del sistema operativo, vamos a construir una tubería con la barra vertical, construimos la tubería y el comando que vamos a usar equivalente al proceso 2 va a ser el comando WC. El comando WC me lee el contenido de la entrada y me dice, en el primer valor me dice que hay 5 líneas, 5 palabras y 15 caracteres. Bien, esos 15 caracteres derivan de que yo tengo 5 líneas, cada línea tiene 2 símbolos, 2 dígitos, pero me está contando un tercer dígito que es el new line. Lo vamos a observar con el xdump. Vamos a observar el contenido del archivo datos y vamos a visualizar que están los 2 dígitos y el avance de línea, 2 dígitos y avance de línea. Eso está representado aquí a la derecha con los 2 dígitos del número y el punto que está representando el carácter no visible, que es el avance de línea. De manera tal que construyendo una tubería con el comando WC y colocándole el switch-L que me cuente, que me muestre solamente las líneas que tiene el archivo, puedo obtener la cantidad de números que están incluidos en el mismo. Muy bien, entonces lo concreto es que hemos realizado la composición de 2 comandos para resolver el problema de la cantidad de valores que están presentes en el archivo. El "-L es el switch para encontrar la cantidad de líneas, "-W es la cantidad de palabras y "-C es para contar la cantidad de caracteres presentes dentro del archivo. Si volvemos a las consignas, vamos a encontrarnos con que el siguiente punto es: dada una secuencia de números, encontrar la cantidad de valores existentes, ya lo habíamos obtenido. Dada una secuencia de números, encontrar la sumatoria de los mismos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para resolver esta situación y poder encontrar la sumatoria de esos números. Yo tenía que los números presentes en mi archivo era 95 más 45 más 36
más 28 y más 67. Esa es la cantidad de la sumatoria de esos valores, y voy a construir un pipe. Voy a sacar por la consola esa expresión aritmética de la suma de los valores y la voy a usar un pipe con el comando bc, que es el que me va a calcular la expresión aritmética que le estoy ingresando. Entonces bc es un calculador que evalúa la expresión aritmética ingresada y me devuelve el resultado. Entonces el problema ahora radica en transformar esta secuencia de valores en una expresión de sumatoria. Fíjense, en el exdam yo veía que cada uno de esos valores está separado por el newline. Si yo reemplazo el newline por el símbolo más, me va a quedar la expresión de la sumatoria de los valores. Muy bien, para hacer eso, primero recurrimos al comando cat para obtener los valores y construimos un pipe que nos permita reemplazar los avances de línea por el símbolo más. Para ello vamos a recurrir al comando string editor del sistema operativo, que es un comando que nos permite trabajar y hacer operaciones sobre el texto ingresado por el estándar input en este caso. El switch-e nos permite especificar cuál es la operación que se va a ejecutar sobre el texto que reciba como entrada. Le vamos a decir que sustituya el patrón representado por el avance de línea, lo sustituya por el símbolo más. De esa manera vamos a ver qué es lo que obtenemos. No lo ha reemplazado al símbolo avance de línea por el símbolo más. Entonces, vamos a ver cuál es el error que estamos cometiendo en el comando por el cual no lo ha realizado. Nos vamos a fijar. Bien, el comando sed no es el más adecuado para realizar este tipo de transformaciones, sino que la propuesta en realidad es usar el comando tr. Muy bien, vamos a ver cuál es la diferencia con usar el comando tr. De todas maneras, antes de usar el comando tr, vamos a resolver este problema, porque el signo más dentro de las expresiones regulares actúa como metacarácter, de manera tal que para que lo tome como el carácter más, vamos a reemplazar aquí, vamos a poner la barra invertida para pedirle que no lo considera el metacarácter, sino que tome el carácter más. Tampoco lo está resolviendo. Muy bien, entonces vemos que esta alternativa con el comando sed no está siendo efectiva, entonces vamos a emplear el comando tr. El comando tr es el comando translate, que dice que si encuentra un avance de línea, si encuentra el carácter avance de línea, lo reemplace por el símbolo más. Vamos a ver cómo es el comportamiento entonces del comando, y vemos que
ahora tenemos la secuencia de datos, que es la sumatoria. El problema de esta es que el símbolo más que está al final va a producir un error sintáctico en la evaluación de la expresión aritmética. Para ello, entonces, necesitamos eliminarlo. Ya no es suficiente armar una tubería de 2 comandos, sino que necesitamos acceder a una estructura de más de 2 comandos. En este caso, estamos representando una tubería que tiene 3 procesos. La salida de uno es la entrada del otro, y así sucesivamente hasta obtener el resultado final. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer es agregar otra tubería en la cual tenemos que reemplazar el último símbolo más presente en la línea de la sumatoria. Y ahí sí vamos a recurrir al comando sed -e y le vamos a pedir que sustituya el último símbolo está representado por el metacarácter punto seguido del signo pesos. El signo pesos representa el final de la línea. El punto dice cualquier carácter presente antes del final de la línea, en este caso va a ser reemplazado por un new line. Muy bien. Entonces, ahora tenemos, como en el caso del diagrama, tenemos 3 comandos que están procesando la tubería para obtener el resultado. Finalmente, la secuencia que obtenemos es la sumatoria de los números, pero sin el símbolo más al final. Muy bien, ahora necesitamos evaluar esta expresión, y habíamos visto que para evaluar podíamos recurrir al comando bc, que es el calculador que evalúa una expresión aritmética que se le ingresa y devuelve su resultado correspondiente. De esta manera hemos logrado resolver la consigna de encontrar la sumatoria de los valores solo recurriendo a comandos de tratamiento de texto del sistema operativo y el uso adicional del comando wc para contar líneas y bc para evaluar las expresiones aritméticas. A continuación vamos a ver que dentro de las consignas tenemos, dada la secuencia de números, encontrar el menor valor y el mayor valor. Muy bien. Si esta secuencia de números nosotros la ordenamos, claramente el primer valor va a ser el menor y el último valor de la lista va a ser el mayor. Entonces, si obtenemos los valores del archivo con capdatos y armamos una tubería con el comando del sistema operativo sort, lo que logramos es una lista ordenada de esos valores. Entonces, ahora, encontrar el mínimo y el máximo se reduce a encontrar el primero y el último valor. Entonces,
de la lista ordenada que obtenemos, creamos una tubería con el comando de sistema operativo que nos toma la cabecera del archivo. La cabecera del archivo se obtiene mediante el comando head, pero me interesa solo la primera línea. Para encontrar solo la primera línea usamos el switch-1 que le está indicando al comando head que traiga una sola línea, con lo cual encuentro el menor valor. Asimismo, habíamos dicho que el mayor valor lo íbamos a encontrar al final de la línea. El final de la línea se accede con el comando tail, la cola, indicándole que de la cola solo quiero el último valor. De manera tal que, de esta manera, hemos logrado resolver dos puntos de la consigna, que es encontrar el menor valor y el mayor valor. A continuación se nos solicita que, dado un cierto valor, verificar si ese valor pertenece o no a la secuencia de números ingresada. Muy bien. Sabemos que con el comando cat podemos obtener los datos y vamos a usar ahora un comando de sistema operativo que nos permite chequear patrones dentro del contenido del texto y mostrar las líneas que lo tienen. Ese comando es el comando grep. Si yo digo, le doy al comando grep que me busque el valor 36, me muestra la línea donde está el valor 36. Asimismo, si le digo que cuente la cantidad de líneas, me va a contar la cantidad de ocurrencias de ese patrón dentro de la lista de valores. Ahora bien, si yo quiero ir variando esos parámetros, ese valor que va a ir buscando, entonces voy a recurrir a generar un archivo de comandos que me permita verificar la existencia de cualquier valor dentro de la lista de valores. Ese comando está puesto aquí como el comando existe, y el valor a buscar, en vez de ser un valor fijo, lo va a buscar como parámetro. Ese parámetro está especificado por pesos 1. Entonces, si yo quiero verificar la existencia del valor 36, digo bash, lo llamo al intérprete de comandos, le paso el nombre del archivo del comando, ¿existe el valor 36? Sí, existe una vez. Ahora, le pregunto si existe el valor 55. Entonces, tenemos las 0 ocurrencias para el valor 55. Muy bien, de esta manera hemos estado viendo que solo recurriendo a los comandos del sistema operativo hemos logrado resolver las consignas planteadas: cargar datos en un archivo, contar la cantidad de valores, encontrar la sumatoria de esos valores, encontrar su menor valor, su mayor valor, y eventualmente averiguar la existencia de un cierto valor en esa secuencia de datos ingresada.